Quiero continuar el día de hoy hablando acerca de lo que es la fe. La semana pasada empezamos esta maravillosa serie de lo que es la fe. La fe es de suma importancia entenderla, comprenderla. Si no la entendemos, si no la comprendemos, vamos a estar nosotros pensando que estamos aplicando el término fe correctamente. La semana pasada yo hacía esta pregunta o este comentario. Toda la gente tiene fe. Toda la gente dice creer en Dios. Y eso no lo podemos dudar. Tú le preguntas a cualquier persona que anda en la calle que si cree en Dios y toda la gente, la mayoría de la gente te dice, sí, yo creo en Dios. Pero de acuerdo a la Escritura, nosotros no solo fuimos llamados a creer en Dios. La fe que hace posible varias cosas, la fe que hace posible todas las cosas, la fe que la Escritura dice que el justo vive por la fe. La fe no se basa en solamente decir yo creo en Dios, sino que la fe produce un resultado cuando nosotros le creemos a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Vuelvo a repetir, la gente cree en Dios, pero la gente no le cree a Dios. Entonces yo puedo decir, no, yo creo en Dios y puedo seguir viviendo una vida a mi manera. Yo puedo decir, yo creo en Dios, pero puedo seguir yo tomando mis propias decisiones. Yo puedo decir, yo creo en Dios, pero yo puedo y quiero seguir viviendo mi vida como yo deseo, como yo pienso que está correcto. Entonces, nosotros como hijos de Dios hemos ido avanzando y creemos nosotros lo que la Escritura nos dice, que a través de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, nosotros vivimos bajo un nuevo sistema de operatividad, a lo que la Biblia le llama nuevo pacto. Y la fe, familia, en el nuevo pacto es una fe no para pedirle cosas a Dios, sino es una fe para vivir en lo que Dios ya hizo por nosotros. Entonces la perspectiva cambia porque la fe no puede crear nada. La fe lo único que nos hace, nos permite es vivir en las realidades de lo que Dios ya proveyó. Anteriormente nos decían, o todavía en algunas congregaciones, lo digo con mucho respeto, se dice, ¿qué necesitas? ¿Necesitas un milagro? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas finanzas? ¿Qué necesitas? ¿Que tu matrimonio se componga? ¿Qué necesitas? ¿Que tus hijos se compongan? ¿Qué necesitas? ¿Un trabajo? Lo que necesites. Pongámonos de acuerdo, oremos, creyémosle a Dios y Dios va a conceder las peticiones. Y la gente tiene muchos textos que vamos a ir desarrollando donde la gente dice, pastor, eso es bíblico, porque la Biblia dice que donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Pastor, esto es bíblico. La Biblia dice que si alguno tiene falta de fe, se la pida a Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, la pida a Dios. Que nuestras peticiones sean conocidas y expuestas ante Dios con acción de gracias. O sea, ¿cómo usted me dice que no es así? Bueno, vayamos paso por paso. La idea es entender esto. Y vuelvo a repetir, si usted tiene alguna duda, levante su manita y con gusto tomamos el tiempo y lo explicamos. El chiste es que vayamos avanzando. Pero mire, cuando una persona, desglosando los ejemplos que dije, si en el nuevo pacto la fe, José, ya no es para pedir, sino es para vivir, ¿cómo lo podemos aplicar si yo tengo necesidad de un trabajo? La pregunta es,
yo le estoy pidiendo a Dios un trabajo. Yo creo que en Dios todas las cosas son posibles. Yo le estoy pidiendo a Dios un trabajo. Se juntó Jorge conmigo, se juntó Javier conmigo y el pastor oraron los tres juntos por mí. Yo, José, ocupo un trabajo y mis tres hermanos oraron por mí y yo creo que Dios me va a dar un trabajo. Perfecto. Pero si José nunca sale a buscar trabajo, ¿usted cree que Dios le va a dar un trabajo? Y la religión nos ha enseñado que tú solamente pídele y créele a Dios y a su tiempo va a llegar. Pero de acuerdo a la Escritura, la fe no opera así. Habacuc, capítulo 2, versículo 4, por favor. Habacuc, capítulo 2, versículo 4, mire lo que dice. Échame las luces. Bueno, Habacuc 2:4 dice que, ándale, esa es versión NBI, ponla si quieres en Reina Valera si la tienes. Si no, dice, mas el justo por la fe vivirá. En la versión Reina Valera eso es lo que dice, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros como hijos de Dios, si el justo por la fe vive, entonces quiere decir que yo le pedí a Dios que me diera un trabajo juntamente con mis hermanos y creo que Dios escuchó mi oración. ¿Qué es lo que me compete a mí? Me compete salir con esa fe, con esa convicción, con esa certeza de que al salir yo de mi casa y al ir a lugares donde se ocupa personal, obtendré un trabajo. Santiago lo dice de otra manera. La fe sin obras es una fe muerta. ¿Qué quiere decir una fe muerta? Que no produce vida, que no produce resultados. Por lo tanto, si yo digo creer en Dios, yo tengo que accionar en lo que Dios dice que tengo que hacer. Otro ejemplo. Si yo traigo atravesado a mi vecino, atravesado es que no lo puedo ver, que tengo problemas, diferencias. Si yo no tengo esa amistad, esa cercanía con un familiar, con un amigo, con X persona, porque en algún momento de la vida tuvimos una diferencia y se hizo un distanciamiento, yo extraño a la persona. Y vengo y digo, Dios, ¿cómo me gustaría volver a disfrutar esos momentos con fulano, con sutano, con menganita? O sea, me gustaría, Dios. Trata con su corazón. Señor, tu palabra dice que al que cree todo le es posible. Y yo creo que en algún día volveremos a tener esa amistad. ¡Qué bueno! Pero ¿qué me dice la Escritura? La Escritura me dice que si yo creo en Dios, si yo le creo a Dios, la Escritura me dice, si tú fuiste el ofendido, ve con tu hermano, con tu prójimo, ponte a cuentas, pide disculpas, perdona las ofensas y restaura la relación. No me está diciendo únicamente que yo le pida a Dios, me está diciendo que la fe genuina, la fe correcta, actúa, opera, genera acción, porque la fe sin acción es pura ilusión. Entonces, Gálatas capítulo 3, versículo 11, mire lo que dice. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gálatas 3:11 es otra escritura que nos ayuda a entender muchas cosas. Dice, es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno. Porque dice, el justo por la fe vivirá. Todo lo que la Escritura menciona tocante a la ley
tiene que ver con el esfuerzo humano. Y esto ya lo hemos visto y repetido en diferentes ocasiones. Todo lo que concierne a la ley es el hombre tratando de hacer para merecer. Es el hombre tratando de hacer para agradar a Dios. Y de acuerdo a la Escritura, ninguna persona, por más que se esfuerce, puede agradar a Dios. Le agradamos porque solamente es por fe. No es por mis esfuerzos, es por creer en lo que Dios dice que ya hizo por nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esto es bien importante. El apóstol Pablo, y a lo mejor lo escucha ahí por si se le olvida. El apóstol Pablo en la epístola o en la carta de los Romanos, Pablo, para mencionar la palabra fe y creer, utiliza una palabra en el hebreo que es de suma importancia. Y la palabra que él utiliza, o el verbo que él utiliza para la palabra creer, es la palabra pisteu, como de pisto, pero es pisteu, así como se oye, pisteu. Y el sustantivo para fe que utiliza Pablo es la palabra pistis. Pistis, así como se oye. Pisteo para creer y pistis para fe. Aunque las dos palabras van prácticamente de la mano, no es lo mismo. Le voy a decir por qué. Creer significa un acto de confiar. Un acto de confiar. Y fe es la convicción interna que produce una acción. Entonces, no sé si a usted le ha pasado, tenemos aquí varios matrimonios, pero por poner un ejemplo, no se sienta mal, es un ejemplo, pero me pongo yo de ejemplo. Si yo le digo a mi esposa, estando en un segundo escalón, si yo le digo a mi esposa, brinca, yo te cacho, yo te agarro, no te voy a dejar que te caigas. La pregunta es, ¿te aventarías? Ya empezamos mal. Bueno, a ver, otro ejemplo. Otro ejemplo, a ver, Claudia, ¿tú te aventarías? Si Eric te está diciendo, vente, no te va a pasar nada, yo te voy a agarrar. No lo pellizques, no la pellizques, Eric. No. Pongo este ejemplo porque quiero ilustrar algo, ¿verdad? Nuestra esposa, o en cualquier otro ejemplo, en cualquier otra situación, nuestra esposa posiblemente, si cree en nosotros, se va a aventar. Si cree en nosotros, se va a aventar, lo va a hacer. Pero si solamente tiene fe en nosotros, no lo va a hacer. Porque la fe necesita la sustancia de creer. Porque el creer produce una acción. ¿Sí? Entonces, como hijos de Dios, hay cosas que tenemos fe en Dios, pero que no actuamos porque no le creemos. ¿Sí? Le digo esto para dar ahorita otro ejemplo. Cuando la Escritura nos dice, 2 Corintios 5:17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué nos cuesta creer que somos nuevas personas? ¿Sabe por qué nos cuesta? Porque pensamos que la obra de Dios fue externa. Que si estoy un poquito llenito, soy una nueva criatura. Ya no me quiero ver llenito. Que si estoy un poquito morenito, como soy una nueva criatura, ya no me quiero ver morenito. Si no tengo barba, como soy nueva criatura, quiero que ahora en Cristo tenga barba. No, lo que Dios hace, perdón por los ejemplos sencillos, pero lo que Dios hace es una obra interna. Interna. Todo lo que controla al ser humano no es lo externo,
es lo interno. No, lo externo es simplemente lo que se manifiesta exteriormente de lo interno. Por eso es que cuando hablamos de la eternidad, y no me voy a desviar del tema, cuando hablamos de la eternidad, hablamos cosas que a veces suenan incoherentes porque ignoramos la eternidad. El sabio Salomón menciona por ahí en el libro de Eclesiastés capítulo 11, versículo 4 en adelante, dice que antes de que el polvo vuelva de donde fue tomado y el espíritu vuelva al que lo dio, acordémonos de nuestro Creador. ¿Qué es lo que va a volver al polvo de la tierra? Dígame. ¿Qué? ¿Y por qué cuidamos tanto este cuerpito? Si este cuerpito es un ropaje simplemente. Lo que importa es lo que hay dentro de este cuerpo, que es nuestro espíritu. Entonces, ¿cuidamos este cuerpo? Sí, porque este cuerpo nos ayuda a expresar lo que somos internamente. Por eso, otro ejemplo, ¿qué expresa? ¿Cuál es el gesto de una persona deprimida? Tristeza. ¿De una persona amargada? ¿Por qué no te paras, Javier? Y haces el gesto, hijo, para que te vean. O sea, a lo que hiciste, pues, o sea, ni los buenos días le quieres dar. Pregunta, ¿dónde está la amargura? ¿La amargura está en algún dedo, en algún brazo, en algún oído, en la nariz? ¿Dónde está la amargura? ¿Y por qué nuestro cuerpo la expresa? Porque el cuerpo es simplemente una expresión de lo interno. Jesús dijo, ¿de dónde creen ustedes que salen, nacen o se producen los homicidios, las guerras, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos? ¿De dónde? Del corazón. Él dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. La amargura no está en nuestra boca, la amargura está en el corazón. La boca únicamente expresa lo que sale del corazón. Entonces, cuando nosotros entendemos que el justo por la fe vivirá, entonces si yo digo, yo soy un hijo de Dios y creo en Dios y por fe camino, quiere decir que mi convicción de creer en Dios produce una acción a través de la fe. Lo que Pablo dice en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive a través de mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, una persona que es alegre, ¿cómo está? ¿Cómo está? Con la sonrisa de Sabrita. Dígame usted, y a lo mejor no todos, ¿verdad? Pero dígame usted, ¿con quién simpatiza más usted? ¿Con una persona alegre o con un amargado? ¿Con quién? Porque lo que hay por dentro se refleja, se manifiesta. Y lo que uno manifiesta contagia a los demás. Entonces, el mayor acto, familia, de la fe no es creer, sino es obedecer. Y ahí le vamos dando forma a lo que quiero compartirles en esta serie. Si nosotros creemos a Dios, la forma en que nosotros podemos manifestar que creemos en Dios es obedeciéndole. Dios dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias delante de Dios. Si yo le creo a Dios, no tengo que estar afanoso.
No estoy diciendo que me voy a acostar y no voy a hacer nada, no. El afán es el hombre tratando de suplir algo que está, ¿cómo se puede decir? Que no tiene la facultad para suplirlo. Ese es el afán. Pero como hijos de Dios fuimos llamados a trabajar. Pues la Escritura en su contraste dice, el que no trabaje, que no coma. Pero el contraste, José, es, ok, trabaja, pero no caigas en el afán. O sea, hay un balance. Sí, hay un balance. Y en muchas ocasiones, el no creerle a Dios nos lleva a irnos a los extremos y no vivir una vida balanceada. Por eso, cuando leemos la Escritura, ¿por qué cree usted? Y hago una pausa por si alguien tiene alguna pregunta. ¿Por qué cree usted que a Abraham se le menciona o se le nombra el padre de la fe? ¿Qué hizo Abraham para haber recibido ese nombre de parte de Dios? El padre de la fe. Dos cositas importantísimas para ayudarle a usted. Abraham no era judío, no era hebreo. Él servía a otros dioses, tenía otra cultura, tenía otra religión. Él venía de una descendencia poliomenita, creo que así se llamaba la descendencia, la raza de la cual él venía. Él no era hebreo, no era judío, no conocía a Jehová. Pero Dios se le aparece, Dios le habla. Y Dios en esa manifestación que tuvo con Abraham le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una ciudad, a una tierra que yo te mostraré y serás bendecido. Abraham no lo conocía, Claudia. ¿Quién me está hablando? Lo importante es que Abraham le creyó. Hubo una convicción. Como todos los que estamos aquí, yo le hago esta pregunta y sin duda yo sé que no me estoy equivocando al hacérsela, pero ¿verdad que usted en su vida ha sabido cuando Dios le ha hablado? Cuando Dios te dice, eso no está bien, haz esto, haz aquello, no vayas aquí, no vayas allá. A todos Dios nos ha hablado. Y hay algo en nuestro interior que nos hace parar, analizar, reflexionar, tomar decisiones, cambiar la dirección. Porque Dios nos ama. Entonces Abraham no conocía a Dios. No puedo abundar porque no estuve en aquella época, pero Abraham le creyó a Dios. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Lo estoy parafraseando. Se regresó, agarró sus chivas, su ropita, si tenía un par de guaraches Nikes, los agarró. Ahí nos vemos, familia. ¿A dónde vas? Voy en pos de la bendición que me dijeron que yo iba a adquirir si salía de mi tierra y de mi parentela. Se fue de su casa. Se fue de su entorno. Le creyó a Dios. Y ese paso de obediencia le fue contada por justicia. Si analizamos, familia, te lo recomiendo. Si analizas la historia en el libro de Génesis 11 en adelante, la vida de Abraham, vas a encontrar que ese hombre fue quien le creyó a Dios genuinamente. Genuinamente. Usted sabe la historia, su mujer ya era de edad avanzada, Sara, de más de 90 años. La fuente de vida ya se le había secado, ya no podía engendrar, nunca tuvieron hijos. Y Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir. Y una evidencia de mi bendición es, te voy a dar un hijo. ¿Cómo? Contra los pronósticos, ¿cómo me vas a dar un hijo? Ya tengo 120 años. Hay pura gente adulta. Ya tengo 120 años. Yo estoy fuerte como un roble. Todavía puedo. Pero mi esposa, 90 años.
y ya cesó la fuente. No hay forma de que pueda la semillita germinar. Y Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Abraham creyó. Y usted sabe la historia, ¿qué pasó? Le nació Isaac. Isaac, el hijo de la promesa. ¿Nació Isaac por la fuerza y la voluntad de Abraham? No. ¿Nació Isaac por la fuente y voluntad de Sara? No. No fue ni Sara ni fue Abraham. Fue el haberle creído a Dios. Otro mismo ejemplo de la vida de Abraham. Una vez que Isaac iba creciendo, Dios le vuelve a hablar a Abraham y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Quiero que hagas otra cosa. Entrégame a tu hijo. Dámelo. Entrégamelo. ¿Cómo, Señor? Entrégamelo en sacrificio. O sea, mátalo. La Biblia dice que Dios, la Biblia dice que Abraham un día de mañana se despidió de Sara. Le dijo, ¿a dónde vas, Abraham? Bueno, voy a tal monte, monte Sinaí. Voy a ofrecer sacrificio a Dios. Isaac va conmigo. Dice la escritura que arreglaron un burrito, echaron leña, iban con todo lo que se ocupaba para ofrecer el sacrificio. Iban caminando. Me pregunto yo, ¿qué habrá ido pensando Isaac? ¿Qué habrá ido pensando Abraham? ¿Dónde vamos, papá? Vamos a ofrecerle sacrificio a Jehová. Imagínense el hijo, llevamos todo, la leña, los cerillos, el de ese para el carbón, para prenderlo más rápido, llevamos todo, el cuchillo, todo llevamos, pero falta el cabrito para el sacrificio. Tú no te apures, hijo, Dios proveerá. Y usted sabe la historia. Le estoy ilustrando esto, aunque pareciera a nuestros ojos decir, que feo Dios, ¿verdad? Porque le está pidiendo a su hijo. No le estaba pidiendo algo que Abraham no podía entregar. Obviamente, familia, Dios nunca nos va a pedir algo que nos va a hacer daño. Dios quiere ver el nivel de fe que tenemos depositado en Él. La Biblia dice que subieron a la cumbre. Abraham, ayúdame, Isaac, tráeme esa piedra. Yo traigo esta. Hicieron el altar conforme a la ley, conforme a lo que estaba establecido. Le pusieron la leña y le dijo, ¿y qué vamos a ofrecer, papá? Pues tú, mi hijo, venga para acá. La Biblia dice que lo tendió encima del altar hecho por él, el altar de piedra. Abraham no dudó, agarró la daga, el cuchillo, lo que usted quiera. Y la escritura dice que cuando levantó el cuchillo e iba a encajárselo al hijo, Dios le dijo, Abraham, detente. Detente. He visto que eres un hombre que me has creído. Un hombre que no ha dudado. Detente, voltea a tu derecha. Y dice que volteó a su derecha, dice la escritura, y en unos arbustos estaba ahí enganchado un cabrito. Toma el cabrito, levanta a tu hijo, ponlo ahí y ofréceme el sacrificio. De ahí en adelante, familia, todo lo que Dios le había prometido a Abraham, Dios se lo entregó. ¿Por qué? Porque el creer va más allá de decir, yo tengo fe. El creer genera una acción en nosotros. Produce una vivencia, produce una realidad. ¿Por qué muchos creen, pero no obedecen? Que es fácil decir yo creo, pero si realmente creemos,
la fe nos lleva a obedecer. La semana pasada decíamos lo que Santiago 2:19 dice. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, pues bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. O sea, ellos también creen, pero ellos no obedecen. No obedecen con voluntad propia. Claro que obedecen al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no por voluntad propia. Entonces, ellos también creen. Nosotros creemos, pero la realidad, lo decíamos la semana pasada, a veces le creemos, pero no le obedecemos. Entonces, la fe no es una palabra cliché. La fe es una realidad. ¿La fe produce milagros? Sí. No los produce, la fe los trae a la realidad. La Biblia dice que en Cristo fuimos sanados. En Cristo fuimos bendecidos. En Cristo fuimos perdonados. En Cristo fuimos justificados. Todo lo que ocupamos está en Él. ¿Qué tengo que hacer? Si yo quiero liberarme, lo digo con mucho respeto, si yo quiero liberarme de alguna raíz de amargura, como lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 15, si yo quiero liberarme de una raíz de amargura, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir y perdonar a aquel que causó esa raíz o esa semilla que hizo que brotara una raíz. O sea, no puedo quedarme nomás orando. Señor, perdóname, Señor, quita esto que traigo. No. Dios va a decir, yo te lo quito, pero esto es un común acuerdo. Yo hago lo que tú no puedes hacer, pero tú haz lo que tienes que hacer. ¿Qué tengo que hacer, Dios? Perdonar. Tú perdonas, yo te sano. Si tú no perdonas, aunque yo ya te sané, la sanidad no se va a manifestar. ¿Me explico? Un ejemplo muy sencillo. Si un matrimonio quiere tener familia, ¿qué tiene que hacer? No me conteste, José, no me contestes, tremendo. ¿Qué tiene que hacer? Allegarse, ¿cierto? Tener intimidad. Y no se asuste, eso es el diseño que Dios estableció. No puedo decir, afuera, bueno, le digo afuera, ¿verdad? De cariño, afuera, pues vamos a tener familia, ¿no? Ah, sí, vamos a tener familia. Y estar ahí en el sillón. 1, 2, 3, 4, 5 semanas, 1 mes, 2, 3, 5, 6 años de casados. Y no, pues le pedimos a Dios familia. Estamos esperando que Dios nos dé familia. No, si nosotros creemos, sabemos el diseño, sabemos lo que Dios estableció, nos compete a nosotros accionar en lo que yo tengo que hacer. Yo hago, repito, lo que tengo que hacer y Dios hace lo que Él prometió hacer. ¿Me explico? Él me dio la salvación, Claudia, pero ¿qué tengo que hacer? Creer en esa salvación. Señor, tu palabra dice que diste a tu Hijo para morir por el mundo y la salvación es gratuita. Aquí estoy, yo quiero esa salvación. Yo recibo esa salvación gratuita que tú has venido a ofrecer a través de tu Hijo. Perfecto. ¿Me explico? En la escritura, en Hebreos capítulo 11, usted lo puede leer en su casa, Hebreos capítulo 11, menciona ciertos personajes, los héroes de la fe. El escritor de Hebreos puso el subtítulo como los héroes de la fe. ¿Y quiénes son estos héroes de la fe? No, uno de ellos es Noé. ¿Por qué Noé es llamado un héroe de la fe? Porque aquí hay un dato bien curioso, familia. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Diga conmigo, nunca. No sabían qué era lluvia, si era de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo o de los lados. Nunca había llovido. Y esto es algo que al ser humano le cuesta. Nosotros decimos creer cuando vemos, pero cuando no vemos, nos cuesta creer. Entonces, Noé fue llamado un héroe de la fe porque recibió una palabra de Dios y le dijo, Noé, quiero que construyas un arca.
un arca de tal y tal medida. Y una vez que lo termines, quiero que metas una pareja de cada animal creado. Porque yo haré llover sobre la faz de la tierra como nunca antes ha llovido ni lloverá en la tierra. Eso no solamente es fe, Javi, sino creyó. Creyó y desarrolló fe. ¿Cómo que desarrolló fe? Sí, porque el creer es el ingrediente que la fe necesita para que la fe actúe. ¿Sí? Entonces, Noé creyó y empezó a ir a buscar pinos, no sé, conseguir la madera, todavía no estaba Hondipo, ¿ah? Fue al bosque, al monte, trajo la madera y empezó a cortarla. Y usted sabe la historia, Noé fue obediente, así como Dios le dijo, las medidas del arca, como impermeabilizó el arca, así como Dios le dijo, así lo hizo Noé. Subió a una pareja de todos los animalitos creados. Y una vez que el tiempo señalado por Dios se cumplió, Dios le dijo a Moisés, entra al arca tú y a Noé, entra al arca tú y tu descendencia y cierra la puerta porque soltaré la lluvia. Y así fue. Así fue. Le creyó a Dios sin conocer y sin haber visto antes. No solamente menciona a Noé, ya lo miramos, Abraham también creyó en la promesa que Dios le dio. Enoc, un hombre llamado de fe. ¿Por qué? Porque ni vio a Dios, pero vivió una vida tan agradable a Dios que este hombre llamado Enoc no vio muerte, fue arrebatado por Dios. Oh, pastor, eso es ciencia ficción. Eso es Hollywood. No, la Biblia dice que Noé, un hombre justo, piadoso delante de Dios, vivía una vida conforme al diseño de Dios. Y Dios lo arrebató. Enoc. ¿Qué dije? Ay, Juana. Ok, Enoc fue arrebatado. La pregunta es aquí, familia, ¿cómo habrá vivido Enoc? ¿Habrá vivido así para no ver pecado? ¿Habrá vivido con las mangas hasta acá para que no hacer pecar a nadie? ¿Con las faldas hasta los tobillos para que nadie tuviera el morbo de voltearla a ver? ¿Cómo habrá vivido? Porque la religión nos ha enseñado ciertos estándares de cómo vestirnos, cómo vivir, cómo comportarnos. Porque la religión a eso le llama la santidad, a eso le llama el agradar a Dios. No, Dios no se agrada por lo externo, Dios se agrada por lo interno. Dios ve el corazón, no ve lo externo. Lo externo va a cambiar cuando lo interno se vaya desarrollando. Pero la religión empieza como una espada. Quita esto, esto no, esto sí, esto no te pongas, no te pintes, no aretes, no esto, no aquello, pa. Es una canción, ¿verdad? Sa. Pero no, pa, va quitando y le quitó todo, pero nunca creció la vida interna. Nunca creció la vida. Esa persona dejó todo, se quitó aretes, dejó de pintar, se quitó las cadenas el hombre, se puso traje, corbata, o sea, hizo un cambio exterior, pero interiormente nunca salió la amargura, nunca salió el rencor, nunca salió el odio, nunca aprendió a perdonar, nunca disfrutó de la plenitud de Cristo porque le quitaron todo lo externo, pero lo interno quedó allí. ¿Sí? Entonces, la fe produce una acción. Cuando yo creo que soy una nueva criatura, para ir aterrizando, cuando creo lo que Pablo trata de decirnos al expresar que somos nuevas criaturas,
Cuando yo entiendo lo que Pablo menciona en Gálatas capítulo 4 del 12 de Gálatas capítulo Efesios capítulo 4 versículo 12 en adelante, donde dice que Dios estableció instituciones, asignaciones, personas que nos ayudan a ir entendiendo. Cuando yo entiendo lo que soy en Cristo, me voy despojando de todo aquello que no me ayuda. ¿Sabe que para despojarse de algo usted tiene que creer? Usted tiene que creer. Para invertir en algo usted tiene que creer. ¿Sí? Y para creer, el creer te lleva a sondear el mercado. Te lleva a hacer cuentas, te lleva a visionar más adelante. A ver, esta es buena acción, esta es buena oportunidad. A ver, le voy a entrar. Pero si no hago un sondeo, lo voy a aplicar. Si no hago un sondeo, entonces no puedo invertir nomás así. No puedo decir yo aplicando, no puedo decir yo creo en Dios si no lo cotejo con la palabra. Tengo que cotejarlo con la palabra. Tengo que sondear el terreno. Tengo que tener la convicción plena de lo que la Biblia dice que yo tengo y puedo hacer. La fe no opera, repito, como varita mágica. La fe es lo que nos acciona de acuerdo a lo que venimos entendiendo. La semana pasada terminé hablando con el milagro que recibió la mujer de flujo de sangre. Aquella mujer que por años había estado siendo azotada por esta enfermedad. Había gastado todo. En sus propias fuerzas había tratado de ir con los mejores médicos. Nunca lo he visto así, pero esta persona tenía una buena posición económica porque dice que había gastado todo lo que tenía. Esta mujer había tratado de buscar por su propia fuerza su sanidad. Tenía un flujo de sangre. Por más de 12 años no le cesaba la fuente. De acuerdo a la ley, esa enfermedad para el judío era inmunda. No podía vivir dentro de la sociedad. No podía estar en su casa. Ella tenía que vivir a 100 metros de los campamentos, a 100 metros fuera de la ciudad. Esta mujer se tenía que vestir como los leprosos, con un chaleco de cierto color. El leproso tenía que traer un chaleco rojo y andaba diciendo, soy inmundo, para que la gente, se apartara. Las mujeres que tenían esta enfermedad, el flujo de sangre, o sea, su periodo que no les paraba, también no podían mantenerse paradas. Era mucho la pérdida de sangre que estaban débiles. Este tipo de personas se arrastraban. Por eso es que la Biblia dice que la mujer dijo, si tan solo llego donde él está y toco el borde de su manto, seré sana. Tenía muchas complicaciones, nadie la podía tocar, porque si una persona lo tocaban, también lo mandaban a él afuera porque estaba tocando algo inmundo. Ni sus familiares lo podían ayudar. No tenía dinero ya. Imagínense sus manitas, sus piernitas todas raspadas porque se arrastraba a causa de la debilidad. Esta mujer oyó hablar de Jesús. Jesús el que sana. Jesús el hacedor de milagros. Jesús el hijo de María. Jesús de Nazaret. Y empezó a oír lo que la gente decía de los milagros, de los ciegos que había hecho ver, de los sordos que había hecho escuchar, de los muertos que había resucitado. Y en ella se generó una expectativa de creer. Creyó. Al oír que Jesús iba a venir o a pasar cerca de la aldea donde ella estaba, o afuera de la aldea donde ella estaba, ella dijo esto: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana.
Todavía no tenía fe, había creído. Si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. La Biblia dice que Jesús llegó a aquel lugar y estaba haciendo algunos milagros, algunas sanidades, y la mujer, sin pensarla, desarrolló fe. Empezó a arrastrarse. Digo, no sé cómo llegó, pero la escritora nos dice que la mujer llegó entre la multitud arrastrándose y tocó el borde del manto de Jesús. Y la Biblia dice que en aquel instante la fuente secó y la mujer quedó sana. ¿Qué hubiera sido si la mujer se hubiera quedado ahí diciendo: yo creo que Dios me va a sanar, yo creo que Jesús me puede sanar, yo creo que Él me puede sanar, yo creo que Él me puede sanar, pero no hubiera tomado una acción en fe en acercarse al hacedor de milagros? ¿Sabe? Muy difícilmente Jesús hubiera ido para allá, porque conforme a la ley, ningún judío podía rozar ni un leproso ni una persona en esta condición. Entonces, familia, termino con esto. Usted tiene fe, usted ha creído en Él. Permitamos que nuestra fe nos ayude a accionar como lo tenemos que hacer. Empecemos a disfrutar lo que Dios dice que tenemos. Le hago un reto, dicen por ahí. En esta semana, participe conmigo en esto. Olvidémonos en esta semana de todas las preocupaciones terrenales que tenemos. Olvidémonos en esta semana, una semana no más, de los problemas que tenemos, de las necesidades que tenemos. Olvidémoslo y concentrémonos en lo que Dios dice que somos, que tenemos y que ha hecho por nosotros. Le aseguro que nuestra cosmovisión, nuestra óptica va a cambiar. ¿Sabe por qué no disfrutamos lo que ya tenemos? Porque a veces estamos más enfocados en lo que no tenemos. Nos enfocamos en lo que no tenemos y no apreciamos y disfrutamos lo que ya tenemos.